19 de octubre del 2019. Memoria de Santos Juan de Brebeus e Isaac Hawkes, presbíteros y compañeros mártires. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura tomada de la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 13 y del 16 al 18. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo, no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, Él es Padre de todos nosotros, como dice la Escritura. Te he constituido Padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro Padre delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial tomado del Salmo 104. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Se acordó de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham y sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. El Señor nunca olvida sus promesas. Aleluya, aleluya. El Espíritu de verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes serán mis testigos. Aleluya. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 8 al 12. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo les aseguro que todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buen día, mis queridos hermanos. Aquí estamos nuevamente en este sábado con olor a nuestra Madre Santísima, con olor a María Santísima. Recordemos pues que la iglesia tiene este día justamente para recordar a nuestra Madre Santísima. Y así pues la recordamos hoy en este día. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo primeramente que venga sobre nosotros y que nos ayude a que podamos traer estas lecturas tan maravillosas
a este día, a este diario vivir de cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, inspira y manda tu luz para que tu cercanía nos ayude a seguirte más de cerca. Amén. Bueno, hermanos, vamos a la primera lectura en la que nos está hablando justamente Pablo les está hablando a los romanos. ¿De qué nos está hablando a nosotros? Porque en este momento que ya sabemos que hay tanta oscuridad, entonces debemos de mantener nuestra fe bien puesta. ¿En quién? Pues en aquel que nos creó, en aquel que hace posibles todas las cosas, aquel que si él dice que se mueva algo, se va a mover. Si cae una hoja de un árbol, se va a caer, porque el Señor así lo dice, porque es el dueño de todo, porque es el dueño del tiempo, el dueño del espacio, el dueño de la vida, el dueño de la muerte, hermanos. Entonces, dice, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo, no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. Y más adelantito dice, por medio de la fe, que es gratuita. Eso no nos cuesta absolutamente nada. Lo único que tenemos que hacer es creer en nuestro Señor. Eso nos asegura, le aseguró a Abraham esa promesa y nos asegura también a nosotros, porque dice, no solo para aquellos que cumplen la ley, esa promesa. Queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, todos nosotros también que estamos viviendo en este tiempo, muchos años después de que vivió Abraham, que es el padre de la fe. Sino también dice para todos los que tienen la fe de Abraham. Hermanos, si nosotros tenemos esa fe en nuestro Señor, para nosotros es esa promesa y para nosotros esa fe es gratuita. Entonces, dice, así pues, Abraham es nuestro padre delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a los muertos, hermanos. Da la vida a los muertos, aquellos que andan caminando por la vida, como quizás un día anduvimos tú y yo, más bien yo, en un momento anduve caminando así, como que ando vivo, pero no estoy vivo. Estoy más muerto que aquellos que están sepultados. Estaba más muerto que aquellos que están sepultados. Pero también nos está hablando que da la vida a los muertos, hermanos. En este punto también tenemos que tener esperanza en esa resurrección ganada por nuestro Señor Jesucristo. Dice, llama a la existencia a las cosas que todavía no existen, hermanos. Es el dueño del tiempo, el dueño de todo. Entonces, esa fe en Él es la que nos debe de hacer vivir con esperanza en este tiempo que hay tanta oscuridad, en este tiempo que vamos a hablar un poquito cuando vayamos a tocar el Evangelio, de cosas que están pasando alrededor del mundo, especialmente lo que está pasando en nuestro querido México, de donde yo soy, ¿verdad? Yo soy originario de México, por supuesto. Yo nací en el estado Coahuila, entonces en Monclova. Lo que pasa en México, lo que pasa alrededor del mundo nos duele, por supuesto. Claro que sí, pero a veces nos enteramos más de lo que pasa en nuestros países. Y nos dice el Salmo, hermanos, el Señor nunca olvida sus promesas. Jamás va a olvidar, ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvida el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham. Entonces, hermanos, eso hay que tener, esa seguridad, esa fe en la promesa de Dios. El Señor, dice el Salmo más adelantito, sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de júbilo. Así es como nos saca a nosotros cuando estamos cayendo en algún pecado. Así es como me saca a mí, Luis, cuando yo estoy cayendo. Y el Señor va y me levanta. Y me levanta. Entonces lo hace, por supuesto, a Él le duele más el pecado mío. Claro.
Claro que le duele. Pero también tiene que dolerme a mí para que pueda atreverme a salir. Si no me duele lo que estoy haciendo, entonces ¿cuándo voy a salir? El Señor ahí me va a estar cuidando, claro, pero no, perdón, no me va a sacar porque yo no quiero. Aunque Él tiene el poder para hacerlo, pero acordémonos que tenemos libre albedrío. Y entonces, cuando me saque, cuando yo decida salir, dice, sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. ¿Por qué? Rescatar a alguien para el Señor es un triunfo, hermanos. Y eso es lo que nos debe de mantener con esa fe puesta en aquel que nos ha creado. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro que todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré abiertamente, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre, Jesús, ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niega ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. Todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, fíjense lo que dice, se le perdonará. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará, hermanos. En este tiempo, volvemos a la época actual, porque la palabra de Dios es actual. No es de que, es que eso pasaba hace muchos años, allá cuando Jesús, hace poco más de 2000 años, o hasta más en el tiempo de los profetas. No, la palabra de Dios es actual, siempre está al día en tu vida, en mi vida. Entonces, lo que dice, todo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. ¡Ay de aquel que lo haga! Como en este momento me llegó un audio del estado de Zacatecas en México que quieren renegar, están renegando de la fe, quieren retirarse de la Iglesia Católica porque, pues ¿por qué? Porque la Iglesia no va a apoyar las cosas de las que hablan. Hay cosas que nos alejan de Dios, como al punto el aborto, que decidan, la iglesia va a estar a favor de la vida siempre, pero que decidan las mujeres en su cuerpo, ¿cómo pues es posible que si ellas están embarazadas, tienen un bebé, tienen un ser humano dentro de ellas y quieren acabar con su vida? Eso la iglesia no lo va a apoyar, por supuesto, y ellas quieren renegar, estas personas, lo están haciendo una campaña para que se salga la gente de la iglesia. Obviamente nosotros tenemos que estar firmes en nuestra fe, tenemos que estar firmes y fuertes en la fe para no caer en eso que nos quiere arrastrar, en esas personas que quieren arrastrarnos a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras hijas. Hermanos, eso es renegar de Dios, renegar del Espíritu Santo, blasfemar en contra del Espíritu Santo. Eso se llama apostasía, renegar de la fe cristiana. Entonces, eso es lo que ellos quieren, eso es lo que ellas quieren. Hermanos, hay que estar bien cimentada nuestra fe en Jesús. Una fe cimentada en Jesús por medio del Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude a fortalecernos cada día más. Y que el Espíritu Santo nos guíe por el camino que nos conduzca hacia el Señor. Si nos conduce a otro lado, hermanos, hermanas, entonces es otra clase de espíritu, pero no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a llevar a ese camino que nos va acercando a la vida eterna. Entonces, hermanos, todas estas personas que yo no sé quiénes sean, yo no sé cuántos sean, pero están haciendo ruido. Entonces nosotros vamos haciendo ruido a través de nuestra fe. Nosotros vamos haciendo ruido por medio de ese seguimiento hacia nuestro Señor Jesucristo, ese caminar en la iglesia, ese seguir firmes en nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. O si tú no eres de la Iglesia Católica, si estás escuchando esta reflexión, pero eres cristiano, mantente firme en tu fe, que no te hagan renegar de esa fe en Cristo Jesús,
que es el Señor de señores. Acordémonos que a los filipenses se les está diciendo: todo lo puedo en aquel que me fortalece, todo lo podemos en aquel que nos fortalece, y en aquel en el que a su nombre toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y en los abismos. A ese Jesús tenemos que seguir, hermanos. A ese Jesús, en ese Jesús tenemos que encontrar nuestra fuerza, nuestro poder lo tenemos que encontrar en Él, para que no nos dejemos arrastrar por estas personas que están trayendo oscuridad, aunque ellos quieran verlo de otra manera, pero están trayendo oscuridad en este momento. Hermano, hermana, que el Señor nos ayude a ser capaces de vencer esos obstáculos, que nos ayude a poder estar firmes en la fe, firmes en nuestra iglesia, que podamos traer más gente a la iglesia. Que pasan cosas, claro que pasan cosas, pero hay que tener nuestra mirada fija en Jesús, y que Jesús nos ayude, y que el Espíritu Santo nos impulse, y que el Espíritu Santo nos guíe, y que el Espíritu Santo nos queme con el fuego de su divino amor para poder dar testimonio de nuestra fe. Hermanos, en este momento vamos a pedirle al Señor, yo voy a pedir al Señor que vaya, Jesús toque y sane a ese hermano, a esa hermana que tanto necesita sanación, que tanto necesita curación, que vaya hasta esa cama de hospital, que vaya hasta ese lugar donde están nuestros enfermos, y de acuerdo a su santa voluntad, que los sane si así es su santísima voluntad. Te pedimos, Señor, que nos abraces y nos envuelvas, y que cuides a nuestros hijos, y que cuides también a nuestros sacerdotes, a los religiosos, a las religiosas, para que se mantengan firmes en la fe, y nosotros como laicos que también podamos estar fuertes en ti, Señor. Amén. Hermanos, les agradecemos por seguir escuchándonos, seguimos pidiendo de sus oraciones, y pues aquí estamos orando por ustedes. Nosotros pues estamos en este fin de semana la parroquia de la Escuela de Evangelización de la parroquia de Santa Rosa Lima. Estamos en un retiro, pedimos que nos tengan en su oración, retiro de iniciación. Hay personas que el Señor quiso traer, entonces ahí se los encargamos que oren por nosotros, y especialmente por esas personas que vienen a encontrarse con el Señor. Señor, quédate con nosotros, llévanos siempre a tu mano. Nos quedamos con tu bendición, y bajo la protección de nuestra Madre Santísima recibimos tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.